Me llamo Darren. Tengo 34 años y hace mucho tiempo que no formo parte de la familia. Al menos no en la forma en que ellos entienden lo que significa ser familia. Para ellos, yo soy el callado, el que está en segundo plano. No llamo la atención, no levanto la voz, no soy sentimental, solo estoy ahí, siempre ahí. El que ayuda cuando hace falta, pero nunca hace ruido. El que firma los cheques cuando hay una emergencia, el que arregla los problemas de los que nadie habla y que, aún así, termina siendo al que ignoran en cumpleaños y bodas. Mi madre dice que soy demasiado reservado. Mi hermano dice que soy aburrido. Mi padre solía decir que yo era práctico, pero ese tono ha cambiado con los años. Ahora solo dice que no tengo chispa. Y en algún punto del camino, se convencieron de que yo era solo otra pieza dentro de su retrato de familia perfecta. Necesario, quizá, pero nunca central. No como mi hermano Kevin. Kevin es 2 años menor que yo y ha sido el niño de oro desde que llevaba pañales. Ya ni siquiera estoy amargado por eso. Simplemente es así. Era de quien mi madre presumía en el club de lectura. A quien mi padre preparó para hacerse cargo del negocio. Y eso que yo era el que trabajaba en la sombra desde la universidad, llevando las cuentas, la parte legal, las licencias, todo. Kevin no sabría leer un informe trimestral ni aunque estuviera lleno de dibujos, pero sabía encantar a cualquiera. Y para mi familia, eso era lo que importaba. Él era la cara visible. Yo era el que estaba detrás del telón asegurándose de que las luces siguieran encendidas. Nunca discutí. Ni una sola vez. Ni cuando mi padre le dio a Kevin un coche de empresa que yo había puesto a mi nombre. Ni cuando mi madre les decía a los vecinos que Kevin había enderezado el negocio, después de que yo solucionara en silencio un problema enorme con Hacienda 2 años antes. Ni siquiera cuando Kevin empezó a llamarse a sí mismo director general, a pesar de que legalmente la empresa había sido mía desde que mi padre la firmó a mi nombre pensando que era solo por temas fiscales. Yo sonreía. Asentía. Me aseguraba de que las nóminas se pagaran y de que todos los demás pudieran seguir fingiendo. No era cuestión de ego. De verdad, no me importaban los títulos ni el reconocimiento. Simplemente no quería ver cómo todo se venía abajo. Mi padre había construido la empresa desde cero. Y aunque nunca reconociera mi papel, no iba a permitir que se hundiera. Se suponía que iba a ser algo temporal, un tecnicismo legal. Después de la operación de espalda de mi padre, tuvimos que reorganizar cosas por temas de responsabilidad y él me pasó la propiedad sin leer realmente los papeles. Pensé que lo revisaríamos más adelante, pero ese más adelante nunca llegó. En su lugar, mi padre empezó a comportarse como si siguiera mandando, ignorando cada informe que le enviaba. Kevin dejó de aparecer por completo, salvo cuando necesitaba quedar bien con un cliente o impresionar a alguna novia. Y mi madre seguía recordándome que Kevin era el futuro de esta familia. En cada cena. En cada llamada. Como si yo fuera el pasado. Como si no hubiera sido yo quien los mantuvo a todos a flote, incluida la hipoteca de la casa en la que nos reunimos la semana pasada para celebrar los 60 años de mi padre. Esa casa. Dios, esa casa. Había sido mi hogar de la infancia, pero mis padres la vendieron hace 10 años cuando las cosas se pusieron difíciles. 2 años después, cuando Kevin se gastó todo el dinero de la venta y fue a pedir ayuda, yo la recompré en silencio a través de mi empresa. Les dejé volver a vivir allí. Les dejé creer que algún inversor milagroso les había hecho un trato increíble. Nunca hicieron preguntas. Simplemente entraron a vivir como si les correspondiera. Mi madre incluso tuvo el descaro de llamarla nuestra casa delante de sus amigas la pasada Navidad, mientras yo estaba fuera quitando la nieve. Así que cuando llegó la gran fiesta de cumpleaños de mi padre, ya tenía un nudo en el estómago. No porque no quisiera celebrarlo, sino porque sabía exactamente cómo iba a terminar la noche. Sabía que el discurso llegaría. Solo no sabía hasta dónde iba a llegar. La casa estaba llena de familiares lejanos y amigos a los que no veía desde hacía años. Kevin estaba en el centro de todo, dominando la escena como siempre, riéndose demasiado alto, contando historias en las que, de algún modo, él siempre era el héroe. Mi madre iba de un grupo a otro, presumiendo de la comida importada, del vino, del catering, todo pagado por mi empresa. Mi padre estaba sentado en el salón como un rey en su trono,
con un reloj nuevo que yo había enviado de forma anónima un mes antes. Ni siquiera preguntó de quién era. Seguro que pensó que era de Kevin. Yo me quedé en los márgenes, haciendo mi papel. El hijo callado. ¿El del fondo? Ni siquiera me presentaron a la mitad de los invitados. Una mujer me preguntó si era el asistente de Kevin. Sonreí y dije algo como que sí. Entonces llegó el brindis. Empezó de lo más normal. Un par de bromas, algunos recuerdos bonitos. La gente aplaudía y se reía. Kevin estaba a su lado, con el brazo sobre su hombro, disfrutando de la atención como si fuera su propio cumpleaños. Luego mi padre levantó un poco más la copa y la sala se quedó en silencio. Todo lo que veis aquí, dijo con voz firme, existe gracias a mí. La casa, el negocio, los coches, esta familia. Hubo asentimientos educados. Algunos aplausos. Y cuando yo no esté, añadió, todo será para Kevin. Se lo ha ganado. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier ruido. Kevin sonrió. Mi madre esbozó una pequeña sonrisa. Y yo me quedé ahí, inmóvil, como una estatua tallada en la incredulidad. No era rabia. Era un dolor. Conocido, sordo, y ahora afilado hasta hacer daño. Miré a mi padre. De verdad lo miré. Y me di cuenta de que no intentaba ser cruel. Simplemente lo creía de verdad. En su mente, nada de esto podía existir sin él. Ni siquiera lo que yo había construido en su nombre. Para él, yo solo era el que ayudaba. Ese fue el momento en que todo encajó. Todas las pequeñas puñaladas, los correos ignorados, los recibos sin revisar, la forma en que Kevin había aparcado el coche de empresa atravesado en el césped como si fuera suyo. No solo me daban por sentado, me habían borrado. Habían reescrito la historia por completo y me habían convertido en un extra de mi propia vida. Pero no reaccioné. No en ese momento. Sonreí. Levanté la copa y brindé con los demás, porque ese momento no era para discutir. Era para mostrar. Así que después de cortar la tarta y de que los invitados empezaran a marcharse, subí a la habitación de invitados donde me estaba quedando ese fin de semana. Saqué la carpeta negra que había guardado en mi bolsa la noche anterior. Un simple portadocumentos de cuero con papeles bien organizados, escrituras, registros, documentos de propiedad, firmas. La llevé abajo y, sin decir una palabra, la dejé con cuidado sobre la mesa del comedor, justo al lado de las copas de champán medio vacías y de las tarjetas de cumpleaños olvidadas. La etiqueta de la carpeta era sencilla. Registros de propiedad actualizados. Luego salí por la puerta principal sin decir nada y me fui. No me alejé mucho. Solo hasta la esquina. Hay un banco tranquilo en un pequeño parque al final de la calle, medio escondido tras un seto descuidado, donde solía sentarme con mis auriculares después del colegio. Hacía años que no volvía, pero recordaba cada grieta del pavimento. Me senté, dejé que el aire frío de la noche me envolviera y saqué el móvil. No los estaba vigilando exactamente, pero estaba esperando. Sabía lo que había dejado atrás. Sabía el peso de esa carpeta y el silencio que iba a explotar en cuanto alguien la abriera. 15 minutos después, llegó el mensaje de Kevin. ¿Qué es esto? Papá está perdiendo los nervios. No respondí. Solo miré cómo los puntos de escritura aparecían y desaparecían. Luego llegó otro mensaje. Dime que esto es una broma. Luego vino la llamada. Dejé que sonara hasta cortarse. Después otra de mi madre. Esa también la dejé sonar. El caso es que nunca preguntaron. Eso es lo que siempre se me quedó grabado. Ni una sola vez en todos estos años se detuvieron a preguntar cómo se pagaban las facturas, quién firmaba los cheques o por qué la empresa de la hipoteca tenía una dirección de envío distinta. No querían saberlo. Les gustaba la ilusión. Y yo la había mantenido intacta más tiempo del que debía. Me quedé fuera hasta que las luces del porche se fueron apagando una a una, hasta que la casa, mi casa, quedó en silencio. Cuando volví a entrar, la carpeta ya no estaba sobre la mesa. Mi padre estaba en la cocina, inclinado sobre la encimera, con las dos manos apoyadas como si necesitara sujetarse para no caer. No me miró al entrar.
Tampoco mi madre, sentada en la isla, aferrando una taza de té intacta como si fuera lo único que la mantenía en pie. Kevin sí. Kevin salió furioso del pasillo, con la carpeta en la mano, los papeles sobresaliendo por los lados como si ya hubiera sido registrada por dedos desesperados. ¿Te parece gracioso?, dijo, con la voz afilada. No contesté. Solo lo miré. No puedes hacer esto. Espetó, agitando la carpeta como si fuera un arma. Esto es nuestro. Esta casa, el negocio, todo. No puedes venir y reescribir la historia. Pasé a su lado y me serví un vaso de agua. Sin prisas. No he reescrito nada. Dije. Solo lo he registrado como corresponde. Abrió la boca para hablar, pero mi padre lo interrumpió desde la cocina, con una voz baja y pesada. ¿Es verdad? Me giré hacia él. Sus manos seguían clavadas en la encimera. Sus ojos no se movían. Sí. Dije. La casa, el negocio, los coches, todo eso que Kevin ha estado enseñando como si fuera un trofeo. Es mío. Registrado, a mi nombre, mantenido por mí. Mi madre habló por fin. ¿Pero por qué? La miré, parpadeando. ¿Por qué? Repetí. Porque nadie más podía. Cuando Hacienda llamó a la puerta, cuando las cuentas quedaron bloqueadas. Cuando Kevin se fundió 3 tarjetas de crédito de la empresa en un mes. ¿Quién lo arregló? ¿Quién pagó a los proveedores para que tú pudieras seguir organizando branches como si no pasara nada? ¿Quién firmó la refinanciación de esta casa cuando vuestra puntuación crediticia no daba para un préstamo? El labio de mi madre tembló, pero yo no estaba enfadado. Ya había dejado atrás la rabia. Solo estaba cansado. Ni siquiera preguntasteis. Dije en voz baja. Disteis por hecho que yo seguiría apareciendo. Que seguiría limpiándolo todo. Que seguiría desapareciendo en segundo plano. Mi padre por fin me miró. De verdad me miró. ¿Por qué no nos lo dijiste? Eso me hizo reír. No a carcajadas. Solo una de esas exhalaciones amargas que salen cuando algo triste por fin resulta irónico. ¿Decíroslo? Dije. La última vez que intenté explicar algo, Kevin me interrumpió para atribuirse los números del último trimestre, los que yo mismo concilié. Le regalaste una botella de whisky. A mí me dijiste que tomara notas. Kevin se puso rojo. Eso no es justo. No. Dije. No lo es. Balbuceó, furioso. ¿Te crees mejor que nosotros? ¿Crees que esta carpeta te convierte en el jefe? Di un paso hacia él, tranquilo, medido. No. Dije. Solo me convierte en el dueño. Y en ese silencio, por primera vez en toda mi vida, vi a mi padre parpadear como si me estuviera viendo por primera vez. Kevin dejó caer la carpeta al suelo y se fue hecho una furia. Mi madre lo llamó, pero la voz se le rompió a mitad de la frase. Mi padre se sentó en la mesa de la cocina como si las piernas ya no le respondieran. Yo caminé hasta la chimenea, cogí la vieja foto familiar que a mi madre le gustaba tener allí, la de la graduación universitaria de Kevin. Yo no salía en ella. Yo había sido quien hizo la foto. La dejé boca abajo sobre la repisa. Luego me giré hacia mis padres y dije en voz baja. Hay una cosa más que quería que supierais. Hice una pausa, dejé que el peso del momento se asentara, pero antes de poder continuar, la puerta detrás de mí se abrió de golpe y allí estaba Kevin. Tenía la cara enrojecida, el pelo revuelto como si se lo hubiera tirado durante todo el pasillo. Sostenía el portátil abierto, la pantalla aún encendida. No dijo nada al principio. Solo se quedó en el umbral, respirando con dificultad, mirándome como si acabara de quitarle el suelo bajo los pies. Y quizá, en cierto modo, lo había hecho. Pero no estaba preparado para lo que dijo después. Me has quitado el acceso. Susurró. A todo. No respondí. Esperé. Al CRM, al panel de nóminas, al correo de la empresa. Continuó. Todo ha desaparecido. Mi usuario no funciona. El móvil no para de sonar.
Tengo a 15 empleados preguntando por qué sus cuentas están bloqueadas. Dio un paso al frente, alzando la voz. ¿Qué has hecho, Darren? Dejé el vaso sobre la encimera. El sonido del cristal contra el granito resonó más que cualquier otra cosa en la habitación. He recuperado lo que es mío. Dije. No puedes echarme de mi trabajo. No es tu trabajo. Respondí. Nunca lo fue. Se quedó paralizado un segundo, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estás de broma, ¿no? Esto es algún tipo de castigo. No. Dije. Esto es corregir un error. Tú fuiste el error. Escupió. Nunca debiste formar parte de esto. Siempre fuiste solo el del fondo. Papá me entrenó a mí. Esta empresa siempre iba a ser mía. ¿Te crees que puedes aparecer y quitármela solo porque pagaste unas cuantas facturas? Mi padre se estremeció. ¿Unas cuantas facturas? Repetí despacio. Kevin, estuviste a punto de que nos demandaran 2 veces por incumplimiento de contrato. Ni siquiera sabías que teníamos que tener un seguro de responsabilidad civil hasta que te puse en una llamada con el abogado. Has estado jugando a ser CEO en redes sociales mientras yo llevaba la empresa desde la sombra. Si acaso, te di demasiado acceso. Abrió la boca para discutir, pero levanté la mano. Y que quede muy claro. No te he quitado nada esta noche. Tu acceso caducó hace 2 semanas, cuando dejaste de aparecer en las reuniones de los lunes y empezaste a cargar fines de semana de spa a la cuenta de la empresa. Miró a mi padre buscando apoyo. Díselo. Dijo Kevin. Dile que esto es una locura. Pero mi padre no dijo nada. Todavía no. Solo estaba allí sentado, con la mirada yendo de uno a otro como si estuviera viendo un partido de tenis para el que no había comprado entrada. No voy a cerrar la empresa. Añadí, mirando más a mi padre que a Kevin. Solo voy a cerrarte la puerta a ti. Para siempre. ¿Por qué? Gritó Kevin. ¿Porque por una vez recibí algo de reconocimiento? ¿Reconocimiento? Repetí. Kevin, diste un discurso en la última reunión agradeciéndote a ti mismo el aumento de beneficios que vino directamente de una herramienta de automatización que pasé 3 meses desarrollando. Ni siquiera sabes el nombre de la mitad de nuestros proveedores. Antes reenviabas los contratos a mamá para que te los imprimiera porque no sabías firmar un PDF. Eso no es verdad. Gritó. Ve a mirar tu carpeta de enviados. Kevin respiraba con dificultad. Los puños apretados, la mandíbula tensa. Me miraba como si no reconociera a la persona que tenía delante. Pero era normal. No me conocían. No sabían que pasé semanas sin dormir arreglando una brecha de malware que Kevin provocó al descargar música pirata en el portátil de la empresa. No sabían que yo pagué el tejado después de la tormenta del año pasado. O que si el contable nunca volvió a llamar fue porque el contable era yo. No sabían nada porque nunca se lo conté. Porque pensé que mantener la paz era más importante que ser visto. Y quizá durante un tiempo lo fue. Pero ya no. Mi madre habló de nuevo, con la voz temblorosa. Cariño, quizá lo entendimos mal. No. Dije. No lo entendisteis mal. Es que no os importó saberlo. Os venía genial tener un chivo expiatorio cuando las cosas salían mal y una sombra cuando salían bien. Mi padre se levantó entonces. Despacio. No con rabia. Más bien como si estuviera dándose cuenta de lo mucho que se le había movido el suelo bajo los pies. ¿Y ahora qué? Preguntó. Le sostuve la mirada. Ahora vivís en una casa que es mía. Conducís un coche registrado a nombre de mi empresa. Y ese negocio del que tanto presumís, es mío. Y si queréis seguir fingiendo que Kevin se ha ganado algo de esto, os recomiendo que miréis bien esos documentos que dejé en la mesa. Bajó la vista, con la mandíbula tensa. Nunca quise insultarte, Darren. Solo, pensé que Kevin llevaría la antorcha. Asentí. No puede llevar una antorcha si no sabe dónde están las cerillas. La habitación quedó en un silencio absoluto hasta que la voz de Kevin volvió a cortar el aire.
Más baja esta vez. Más desesperada. No puedes borrarme así. Lo miré. De verdad lo miré. Y por primera vez en años no sentí culpa, ni rencor, ni siquiera enfado. Solo sentí que ya estaba. No te he borrado, Kevin. Dije en voz baja. Te borraste tú solito. Entonces el móvil de mi padre se iluminó sobre la encimera. Una notificación de correo del equipo legal. Línea de asunto, transferencia formal de autoridad ejecutiva, confirmación adjunta. Lo cogió, lo abrió, lo leyó, y se le abrieron los ojos. Levantó la vista hacia mí, con la boca entreabierta. Darren, esto no es solo la empresa. Asentí. No. Es todo. Y justo entonces la puerta principal volvió a abrirse de golpe. Me giré. Era el tío Richard, con un sobre en la mano. El tío Richard no era de los que montan escenas. Era el hermano mayor de mi padre, jubilado, tranquilo, el tipo de hombre que llevaba su propia silla plegable a las barbacoas y leía contratos como si fueran cuentos antes de dormir. No lo había visto en toda la noche, y desde luego no me esperaba verlo ahora, entrando sin avisar con un sobre manila apretado en una mano y una expresión dura en la cara. Miró la sala despacio. A Kevin, todavía con el portátil en las manos. A mi padre, pálido y rígido detrás de la isla de la cocina. A mí, ahí plantado como si acabara de hacer estallar una bomba. Se acercó sin decir nada, dejó el sobreplano sobre la encimera y dijo: He pensado que sería mejor decíroslo en persona antes de que el resto del consejo se entere mañana por la mañana. Mi padre parpadeó. ¿El consejo? El tío Richard asintió. ¿Te acuerdas de la revisión trimestral que aplazamos? Acabo de colgar con el comité asesor. ¿De qué estás hablando? Preguntó Kevin, con la voz quebrada. El tío Richard se giró hacia mí y me dedicó un gesto lento, medido. Un gesto que no veía en esta familia desde hacía mucho tiempo. No era lástima. No era pena. Era reconocimiento. Darren entregó la auditoría completa que me pediste que mantuviera confidencial. Le dijo a mi padre. Al principio no quería creérmelo. De verdad que no. Pero está todo. Cada transferencia, cada factura, cada movimiento de activos. No ha escondido nada. Golpeó suavemente el sobre con los dedos. Esto es una copia de lo que se va a enviar mañana al resto de los accionistas. La mano de mi padre quedó suspendida sobre el sobre como si quemara. Yo no pedí ninguna auditoría. No. Dije. Pero los estatutos que tú escribiste en 1993 permiten que cualquier accionista mayoritario la solicite si cree que ha habido manipulación financiera. Y desde el mes pasado, yo lo soy. Mi padre se giró hacia Richard, incrédulo. ¿Le dejaste hacer esto? Richard negó con la cabeza. No. Lo hiciste tú. Firmaste el 71% de la participación de la empresa a nombre de Darren hace 5 años cuando él refinanció tu plan de salida. Solo que no te molestaste en leer las cláusulas. Asumiste que estaba arreglándote las cuentas por lealtad. No me inmuté. Y lo estaba haciendo. Pero la lealtad no significa callarse para siempre. Kevin parecía como si le hubieran golpeado en el pecho. Estás mintiendo. No. Dijo Richard, con voz plana. No está mintiendo. Mi madre nos miraba a todos, con los ojos llenándose de lágrimas. No por comprensión. Por esa realización repentina y dolorosa de que el mundo que había construido alrededor de su niño de oro y su marido intocable se estaba derrumbando desde dentro. Siempre fuiste tan callado. Susurró, como si fuera un reproche. Me giré hacia ella. A lo mejor si alguien hubiera escuchado cuando no lo era. Ella apartó la mirada. Mi padre por fin rasgó el sobre y empezó a pasar las páginas dentro. Vi cómo se le iba yendo el color de la cara página tras página. Declaraciones de impuestos, inventarios de activos, registros legales, incluso la nota del consejo que Richard ya había preparado. Cada página era un ladrillo más en el muro que yo había construido durante años en silencio, piedra a piedra, mientras ellos creían que yo solo estaba echando una mano.
Kevin se apoyó en la pared como si fuera a deslizarse hasta el suelo. Lo estás arruinando todo. No. Dije. Lo estoy arreglando. No puedes quitárnoslo todo. No os quité nada. Me lo disteis vosotros porque ninguno prestaba atención. Disteis por hecho que yo estaba feliz siendo invisible. Y quizá lo estaba. Pero invisible no significa incompetente. Kevin dio un paso adelante, ya desesperado. Vale. Vale. Mira, la he cagado. Yo lo arreglo. Vale. ¿Quieres que me vaya de la empresa? Perfecto. Me voy. Solo no te lleves la casa. No dejes a mamá y a papá sin nada. Lo miré con calma. Ahí estaba. El cambio de tono. La súplica. ¿El miedo? ¿Sabes cuántos años me callé por eso? Dije en voz baja. Porque no quería dejarles sin nada. Miré a mi padre. Podrías haberme sentado a hablar en cualquier momento. Preguntarme qué estaba haciendo, qué necesitaba, qué quería. No respondió. Solo se veía pequeño. No enfadado. No orgulloso. Solo, pequeño. Dijiste que todo esto existe gracias a ti. Dije. Pero si fuera verdad, ya no quedaría nada. El tío Richard se aclaró la garganta. El consejo está revisando una propuesta que Darren presentó. Está reestructurándolo todo, liquidando deudas antiguas, moviendo activos. Incluso está ofreciendo jubilaciones anticipadas al personal de toda la vida. Mi padre alzó la voz, cortante. ¿Estás despidiendo a mi gente? No. Dije. Les estoy dando a elegir. Quedarse y cobrar mejor, o irse con pensión completa y un bonus. A diferencia de Kevin, yo no creo en exprimir la lealtad hasta dejarla seca. Richard añadió. Deberías dar las gracias. En serio. Si Darren no hubiera intervenido cuando lo hizo, la empresa habría caído hace 2 años. Estaríais en un juzgado por quiebra y Kevin estaría retransmitiendo en directo cómo os embargan la casa. Eso, por fin, les llegó. Mi madre soltó un jadeo suave. Kevin se dejó caer en una silla. No voy a echar a nadie. Dije. La casa se queda en la familia. Técnicamente podéis vivir aquí todo el tiempo que queráis. Sin alquiler. Pero no es vuestra. Nunca lo fue. ¿Y la empresa? Preguntó mi padre, en voz baja. La seguiré llevando yo. Dije. Bien. ¿Legal? Con beneficios. Pero ya no será bajo el apellido de la familia. Ese apellido ya no significa lo que significaba antes. Caminé hasta la repisa de la chimenea y cogí la foto familiar que había girado antes. La volví a poner del derecho y la miré un buen rato. Antes pensaba que tenía que ganarme un hueco en esta foto. Dije. Pero he entendido algo. Yo siempre estuve en el encuadre. Solo que vosotros me recortasteis. Mi padre tragó saliva con fuerza. Kevin no levantó la vista. Mi madre empezó a llorar, y yo no sentí nada más que paz. No orgullo. No victoria. Alivio. Como si por fin hubiera soltado el peso que llevaba cargando desde adolescente. El peso del silencio. De ser útil, pero nunca valorado. Confiado, pero nunca respetado. Me giré hacia el tío Richard. Gracias por apoyarme. Él sonrió apenas. No necesitabas que te apoyara, Darren. Solo necesitabas dejar de esconderte. Asentí. Luego caminé hacia la puerta principal, cogiendo mi bolsa de fin de semana por el camino. Kevin se levantó de golpe. ¿A dónde vas? ¿A casa? Dije. A mi otra casa. ¿Te vas? ¿Después de todo esto? No hice esto para quedarme. Respondí. Lo hice para arreglarlo. Abrió la boca otra vez, pero levanté una mano. Una cosa más. Dije. Las nuevas políticas de recursos humanos entran en vigor el lunes. Ya no puedes cargar gastos personales a la empresa.
Y te he reasignado el cargo. ¿A qué? Preguntó, con amargura. Lo miré a los ojos. A desempleado. Se le quedó la boca abierta. Me giré, salí por la puerta principal y no miré atrás. La noche estaba fresca. Silenciosa. Por primera vez en años, no era una sombra caminando detrás del foco de otra persona. Era solo yo. No la decepción. No la cartera. No el invisible. Solo Darren. Y por fin era libre.